toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más Hey, una vez más Carlos desde New York. Hoy vamos a hacer un poco de recapacitación. ¿Y por qué les digo recapacitación? Porque en el sentido de que nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, en qué estamos gastando nuestro tiempo y cómo deberíamos aprender a tomar ventaja de ese tiempo que nosotros tenemos. En este sentido, te voy a estar hablando acerca de todo lo que está influyendo en nuestras mentes y cómo nosotros podemos tranquilamente ver lo que está pasando y tratar de utilizar ese tiempo más productivamente. En un mundo de ilusiones, vivimos en un mundo de esperanzas que la verdad nunca obtenemos las cosas que queremos, las metas que tratamos de lograr. Y entonces, con este video vamos a comenzar un poco acerca de qué es lo que está pasando con el internet, qué es lo que está pasando con los aparatos electrónicos, en qué sentido nosotros no estamos aprovechando todo eso que tenemos ahí en nuestra frente, en nuestros alrededores. Mira, muchos años atrás nosotros no teníamos de teléfonos, no teníamos los celulares, no teníamos el internet y nosotros no teníamos, ni siquiera nos imaginábamos en qué todo eso nos iba a progresar o nos iba a ayudar. Ahora estamos viviendo en un mundo de que tenemos todo a nuestros alrededores, pero la verdad no sabemos cómo aprovecharlos, no sabemos qué hacer con todo eso. Y entonces nos estamos quedando atascados como todo el mundo. Nos estamos quedando en una vida de mediocres y nosotros tenemos que salir de esa mentalidad. Y en el sentido de que nuestros dedos, nuestros ojos están pegados a las pantallas. Todo lo que tenemos de nuestros alrededores son solamente pantallas que nos están influyendo en cómo pensar, en cómo vivir. Porque si nosotros no nos metemos a utilizar el internet, nosotros estamos excluidos de lo que es de la gente. Por eso es que todos nosotros nos metemos a jugar en los juegos o ver los videos, porque todo el mundo hace eso. Y si nosotros no lo hacemos, somos excluidos de todo ese grupo. Y nosotros no tenemos la opción de decir que sí o no, simplemente nosotros aceptamos eso y entonces empezamos a hacer todo eso. Entonces, por eso es lo que digo, en este momento nosotros tenemos que ver en qué estamos sacando provecho en todo eso. Cada vez que me voy al trabajo, y si ustedes pueden ver a sus alrededores, van a ver que toda la gente, ¿qué es lo que está haciendo? Toda esa gente lo que empieza a hacer es saca el celular, empieza a jugar los videojuegos y ahora que el Candy Crush se ha puesto muy interesante, todo el mundo está ahí jugando los juegos. Me veo en el tren, están jugando los juegos. O si no, están viendo videos que simplemente no le están ayudando a progresar para poder salir o expandirse más en el sentido de tener más dinero o tener más riquezas o amigos o lo que sea que uno busque. Porque todos nosotros buscamos siempre expandirnos. Nunca nos queremos quedar en una caja. Porque nosotros siempre queremos más, siempre queremos tener más, siempre. Entonces, por eso es lo que le digo, son tres cosas. La primera es la tecnología y cómo nosotros las estamos utilizando. Ahora, lo que es la número dos es la psicología, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros vemos las cosas. Como les iba diciendo, vamos a hablar un poco más de psicología, en el sentido de que nosotros primero tenemos que ver cómo nuestra mente funciona, cómo nuestro consciente y subconsciente funciona. Mira, el 10% de nuestro consciente nosotros tenemos el control, pero el 90% no lo tenemos. Pero sí podemos obtener ese control casi del 90%, pero tenemos que meditar mucho. Y para eso, como les dije en el video anterior, primero tenemos que saber lo que es la conciencia. Y entonces de ahí sí vamos a poder entender un poco más cómo podemos cambiar eso que está en nuestro subconsciente, que es un programa que nosotros simplemente, si no lo sabemos utilizar, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a terminar haciendo lo que siempre hemos hecho.
Entonces, en ese sentido quiero decir que si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, nunca vamos a obtener nuevos resultados. Y entonces por eso que quiero que conozcas un poco más acerca de cómo el consciente y el subconsciente funciona. Entonces mira, para poder entender más acerca de eso, es que nosotros en un par de 30 días, nosotros hacemos una clase de hábitos. Y si lo hacemos constantemente, eso se convierte en un programa. Nuestro cuerpo es como una computadora, en ese sentido que ese programa va a seguir corriendo, aunque en nuestra mente consciente nosotros pensamos que podemos cambiar, nosotros pensamos que podemos hacer las cosas que queremos, nosotros pensamos que podemos bajar de peso o obtener tanto dinero, pero no lo vamos a poder hacer porque nuestro subconsciente todavía sigue corriendo atrás. Entonces nosotros vemos que no podemos hacer lo que queremos hacer, no podemos bajar de peso, no podemos obtener el dinero que queremos. Entonces, ¿por qué todo eso? Es porque, como les digo, todo ese programa que nosotros decimos por un par de años, eso ya se convirtió en un programa que sigue corriendo en nuestro subconsciente. Y entonces, si tenemos una idea, si tenemos una clase de conocimiento de cómo es hacer, podemos cambiar. Entonces, por eso es que le estoy diciendo, miren, ahora sí, con todo esto ustedes tienen un poco más de conocimiento, qué es lo que está pasando con nuestra mente, con nosotros. Y entonces, ahora con todo esto ya tienen un poco más de conocimiento y pueden tratar de cambiar esa parte de ustedes. Y después de esto, como les digo, tenemos otra cosa que se llama la condición social. Perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Ahora sí vamos a hablar un poco más de la condición social. De en qué sentido eso te está manipulando, en qué sentido eso está simplemente metiéndote en tu subconsciente para que tú hagas cosas que tú piensas que tú tomas la decisión para hacerlos, pero en verdad es la condición social o las corporaciones grandes que te están metiendo esas ideas. Vamos a hablar de un ejemplo, qué tan grandes están influenciando con esas cosas. Mucha gente, ¿qué es lo que está haciendo? Comprando zapatos, ¿verdad? Está bien que compremos unos zapatos buenos, pero tampoco quiere decir que nos endeudemos por eso. Y entonces la condición social o las corporaciones grandes, ¿qué es lo que hacen? Te ponen un par que es nuevo, tiene unos colores buenos que tú puedes comprar y tal precio. Ok, tú los compras, ¿y eso cuántos días dura? ¿Una semana, 2 semanas? Tal vez un mes. ¿Y qué es lo que hacen? Sacan otro que sea más mejor. O también le ponen diferente precio, que es un poco más caro, porque son los únicos. Y entonces tú empiezas a gastar en uno y en otro y en otro. Y entonces tú piensas que tú estás tomando esa elección de comprar los zapatos. Piensas que tú eres la persona quien está tomando esa decisión de comprar los zapatos. Pero en verdad lo que pasa es que como somos acondicionados desde temprana edad, nosotros no tomamos las decisiones que nosotros debemos de tomar. Nosotros pensamos que sí lo hacemos, pero en verdad no somos nosotros. Son las corporaciones que nos vienen metiendo de tantas cosas que nosotros simplemente pensamos que eso es lo que queremos y la verdad no lo es, porque nosotros si buscamos en nuestro interior qué es lo que en verdad queremos, qué es lo que vamos a hacer y todo eso, vamos a ver simplemente que nosotros no somos así, que nosotros tenemos diferentes cosas que queremos adquirir, cosas que queremos hacer. Por eso es que digo, son 3 cosas que les he venido hablando en estos videos. En estos videos es porque quiero que aprendan un poco más es cómo todo esto está funcionando y cómo todo eso te está influyendo en esta vida. Porque nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Seguimos haciendo las mismas cosas, terminamos en lo mismo y pasa años y años y años y nos quedamos ahí. Pero nunca progresamos a salir más, nunca dedicamos a obtener más cosas en el mundo. Y por eso es que en este video te quería hablar un poco acerca de cómo todo esto está funcionando y cómo todo eso está influenciando en nuestras vidas. Ahora quisiera agradecerte y si te gustó este video, dale un like o si no, simplemente comparte con alguien que necesite saber un poco de estas cosas que, como les digo, video tras video voy a tratar de un poco más enseñar las cosas que he venido aprendiendo en estos par de años. Porque ha sido un viaje muy largo, pero todavía quiero seguir expandiendo la mente de muchas personas y más en español porque no hay mucha gente que hable el castellano. Y quiero agradecerles por todo y muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.